Buenas tardes a toda la comunidad mexicana y obviamente todos los que estén conectados. Agradecer al doctor Emanuel. Me aparece aquí, Federico, un cartel. Sí, A ver, Raúl, es para iniciar video. ahí está ahora. ¿Ahora? ¿Me escuchan, Federico? Ya se está viendo y se está escuchando. Perfecto, entonces reitero el agradecimiento al doctor Emanuel, que no lo conozco personalmente, pero creo que han hecho una excelente organización y con disertantes de altísimo nivel. Voy a generar un poco mi aporte en 32 años de experiencia trabajando junto al doctor José Luis Aparicio y al doctor Nardín, ahora en segunda generación, rehabilitando más de 10.000 plastias de ligamento cruzado y obviamente generando el aporte de la experiencia transcurrida en este tiempo y lo que la bibliografía pueda aportar a esto. Vamos a marcar un poco los objetivos y los criterios de cada una de las fases con las cuales vamos a ir trabajando. Tal cual nos habló recién el doctor, es importante la decisión técnica, una correcta cirugía y su pronóstico van a depender de lo que el cirujano decida hacer, en qué momento y cuándo hacerlo. Pero ya desde hace años nosotros venimos implementando lo que es la rehabilitación prequirúrgica bajo el concepto de homeostasis articular. Ya, como podemos ver, muchísimas evidencias nos dan la derecha, desde el 2013, 2016, muchísimos trabajos que nos hablan que sujetos que trabajaron 6 semanas mejoraron el funcionamiento de la rodilla basado en la prueba de salto una pierna y la evaluación autorreportada. Las variables que mejoran los resultados postoperatorios, el sexo masculino menor de 30 años, un índice de masa corporal normal, no ser fumador y obviamente la opción de la lesión meniscal, con intervención de 2 a 12 semanas, un RON completo, 80% del cuádriceps contralateral, no dolor, inflamación, augura un excelente éxito en todo el proceso rehabilitador. El retorno al deporte, por ejemplo, en este estudio, el grupo que hizo preoperatorio, el 72% al año regresó contra un 63% con aquel que no había hecho rehabilitación. Y el otro aspecto que quiero remarcar es que aquel deportista que hizo una rehabilitación prequirúrgica, que nosotros lo preparamos, les enseñamos todo lo que van a ir realizando a lo largo de la rehabilitación, ya tenemos también los cuestionarios de kinesofobia, que hoy están muy utilizados para poder garantizar lo que es el apoyo psicológico para este deportista al momento de entrar a la rehabilitación. No es lo mismo que este deportista ingrese por primera vez a un consultorio a generar una rehabilitación. Si previamente pudo haber tenido una experiencia, todo esto mejora notablemente. El éxito entonces va a estar dado en la correcta intervención técnica del cirujano y obviamente en el acople, la interrelación cirujano-médico, paciente y rehabilitador en la etapa prequirúrgica, preparando la homeostasis de esta rodilla. ¿En qué nos basamos nosotros? El criterio terapéutico a lo largo de todo el proceso rehabilitador de un ligamento reconstruido artroscópicamente debe centrarse en 2 aspectos fundamentales. En primer lugar, respetar los tiempos de maduración histoquímica del injerto, fundamentalmente pensando que se reemplazó una estructura ligamentosa por una tendinosa. Tenemos algunas revisiones, la del 2011, que ya mencionó también recién el doctor, el proceso de ligamentización en la reconstrucción de un ligamento cruzado. ¿Qué ocurre en los injertos humanos? Luego apareció en el 2013 la ligamentización de los injertos en tendones isquiotibiales luego de una reconstrucción. Otra revisión y una mirada hacia el futuro. ¿Qué nos dicen estas revisiones? Se determinó que 4 en una y 5 en otra estudios eran adecuados para la revisión, pero ninguno de ellos alcanzó un nivel de evidencia superior a 3. Como podrán ver, el doctor que me precedió nombró a estos señores. De manera general, todos estuvieron de acuerdo sobre el tema de que los injertos de tendón sobreviven en un ambiente intraarticular. Histológicamente, los injertos maduros pueden parecerse al ligamento cruzado anterior normal de los seres humanos, pero van a persistir diferencias ultraestructurales con respecto a la distribución de sus fibras de colágeno. Se describen distintas etapas del proceso de ligamentización y no existe un acuerdo con respecto al marco cronológico, porque esto estuvo influenciado por los estudios en animales. Cabe destacar
que la progresión y la intensidad del remodelado es claramente mayor en animales que en seres humanos. Y no nos olvidemos que nos hemos ido guiando por informes del estudio de animales. Por eso me voy a tomar unos segundos para esta revisión del 2014, que nos habla del remodelado intraarticular de los injertos de tendón isquiotibiales luego de una reconstrucción del ligamento cruzado. ¿Qué nos plantea aquí Janssen y Sheffer? Se analiza el conocimiento existente sobre las fases de curación de injertos intraarticulares de tendones isquiotibiales para la reconstrucción en LSA y se explican las diferencias entre los estudios in vivo, en humanos y en animales, y se describen las implicancias para el periodo de tiempo postquirúrgico. Por primera vez, la biología involucra el criterio postquirúrgico y a la rehabilitación. Los estudios in vitro e in vivo en animales y en humanos demostraron 3 etapas características de la curación del injerto, luego de una reconstrucción. La fase temprana de curación dura 1 mes, con necrosis central e hipocelularidad, y sin revascularización detectable en el tejido del injerto. Mes de máxima protección. Luego viene una fase de proliferación, segundo y tercer mes, el momento de mayor intensidad del remodelado y revascularización, máxima actividad celular y cambios en la matriz extracelular, que dan en paralelo las menores propiedades mecánicas del injerto. Atento a esto. La revascularización se inicia en la 4ª semana y avanza desde la periferia hacia el diámetro completo hacia las 12 semanas, 3 meses. Por eso aquí se debe terminar la terminología de rehabilitación agresiva. La biología va a marcar qué es lo que yo puedo hacer, no el criterio de un médico, de un rehabilitador. Debo respetar esto. ¿Y esto qué nos dice concretamente? Que en esta fase de proliferación del segundo y el tercer mes, entre la 6ª y la 8ª semana, 3 factores contribuyen con la disminución de las propiedades mecánicas de este injerto. Mayor revascularización e infiltración extracelular. Hay pérdida de la orientación regular y el patrón ondulado del colágeno, y hay una reducción de la densidad de fibrillas colágenas de diámetro de gran tamaño a fibrillas con diámetros más reducido. Por lo tanto, es una etapa crítica donde yo debo modular muy bien el tipo de carga que voy a dar, y no me puedo equivocar con este concepto de acelerar. La fase de ligamentización final va a ir desde el tercer mes al año, con una reestructuración característica del injerto hacia las propiedades del ligamento intacto. En modelos animales, ¿qué se observó? Que la celularidad retorna a valores normales entre 3 y 6 meses. La vascularidad retorna a valores normales entre 6 y 12 meses. Y el colágeno recupera su organización y similitud entre los 6 y 12 meses. Sin embargo, no se alcanzó el restablecimiento total de las propiedades biológicas o biomecánicas del ligamento cruzado anterior intacto en seres humanos. Por lo tanto, esto también tira bastante por tierra si mi jugador vuelve a los 6, a los 7 o a los 8. Los deportistas van a lograr una madurez parcialmente normal hacia el año. Y esto tiene que generar un replanteo en que me tengo que generar una apurada, ¿para qué? Para aumentar los índices estadísticos que tenemos de ruptura, como ya nos comentó el doctor anteriormente. Por tanto, en base a estos hallazgos, cuestionaron si la rehabilitación acelerada debe recomendarse luego de esta reconstrucción. Existe consenso con respecto a que la curación del injerto del ligamento solo puede avanzar si se produce carga mecánica. Sin embargo, la magnitud más adecuada en las distintas fases de curación aún no es clara. Resulta crucial entender cuáles son las actividades de rehabilitación que pueden conducir a una tensión excesiva del ligamento y que por consiguiente deberán ser evitadas durante los primeros 3 meses postquirúrgicos de esta intervención. Esta es la recomendación de estos autores. Por lo tanto, en segundo lugar, ¿qué es lo que tenemos? Que conocer profundamente sobre las respuestas y efectos mecánicos funcionales provocados
por las distintas cadenas cinemáticas musculares en las distintas etapas de la terapia. Entonces tenemos una cadena abierta y una cadena cerrada. La cadena abierta básicamente es una resistencia distal libre. La carga es tangencial y esto genera un reclutamiento agonista puro. O sea, si voy a trabajar la extensión de rodilla en una cuadricera, hay una carga distal rompiendo esa estática por el cuádriceps, extendiendo la rodilla, una carga tangencial que siempre va a caer en la TAT y un reclutamiento agonista puro, o sea, sin protección de su antagonista que es el isquiotibial. Mientras que en la cadena cerrada voy a tener una resistencia distal fija, siempre voy a tener una carga axial y aparece el fenómeno de cocontracción. Esto es clave que los rehabilitadores lo entiendan y los médicos también se concienticen de esta problemática. Cuando yo voy a realizar un ejercicio en cadena cerrada bajo el concepto de la línea de la plomada, en bipedestación yo voy a tener un equilibrio entre los momentos flexores y extensores. Pero en la medida que inicie una cadena cerrada para una sentadilla corta, como podemos ver aquí, no más de 30 a 45 grados, al aumentar el momento flexor, aumenta el momento extensor, con lo cual mi cuádriceps va a generar una traslación anterior de la tibia. Pero aquí hay un fenómeno de cocontracción. El isquiotibial, por acción trasladora hacia adelante de la tibia, efecto ligamentoso muscular, produce la activación refleja de mi isquiotibial. Por eso, una sentadilla que yo voy a iniciar de poca profundidad me da el efecto básicamente de cocontracción. Pero si doy esta sentadilla a 90 o más, los isquiotibiales se retiran de la jugada y le dan la responsabilidad al glúteo y a los lumbares. Aumento el momento extensor sin protección antagonista. Por lo tanto, es fundamental entender la biomecánica y la dosis que yo voy a dar una sentadilla. No es cualquier sentadilla, no es cualquier profundidad. Y esto va a estar determinado por la concomitancia de si tengo lesión meniscal, con sutura o no, lesión osteocondral, bone bruise o tengo alguna alteración del eje. Por lo tanto, hay muchas consideraciones para decidir cadena cerrada. La cadena abierta, que nadie discute que es un excelente ejercicio para producir fuerza y hipertrofia en un cuádriceps, va a generar el arranque de un momento flexor preestablecido que se va a romper por la acción de un momento extensor, que me va a llevar la rodilla hacia arriba. El cuádriceps, en la medida que el momento extensor llegue al grado cero, debe aumentar su fuerza muscular y por ende, ¿qué aumenta? La traslación anterior de la tibia, pero no tiene efecto frenador. O sea que la discusión cadena abierta, cadena cerrada, se va a basar en efectos físicos y biomecánicos que agreden a estructuras o no. Algo debe quedar en claro. El cuádriceps, si bien es un músculo vital para la rodilla, es el enemigo del ligamento cruzado anterior. Los isquiotibiales, siempre débiles y acortados por genética, son los hermanos protectores del ligamento cruzado anterior. Por lo tanto, coincido totalmente con la visión del doctor Cruz cuando él habla de proteger la cadena posterior. Entonces, atento a esta consideración. Yo puedo optar por un isquiotibial, yo puedo optar por un ligamento, una ligamentoplastia de tendón cuadricipital, pero tengo que entender que afecto a una cadena o a la otra y saber cómo enfocarla. Mucha discusión hay y habrá. Allá por el año 93, haciendo un poquito de historia, ¿qué decimos? Que los trabajos de Jack y colaboradores, Luz Palmitieri y colaboradores, que fueron estudios biomecánicos indirectos, ya nos informaban que los ejercicios de cadena abierta en los últimos 30 grados de extensión producen mayores fuerzas de tensión sobre el ligamento cruzado anterior que los de cadena cinemática abierta, cerrada, a 30 grados de flexión. Si bien esto nos marcó la cancha del rumbo en la prescripción del ejercicio, ¿por qué se interpretó mal de que los de cadena cerrada, si bien generan menos tensión, también generan? Ese fue un error conceptual que a veces las modas nos lleva para un lado o para el otro. Sí tenemos que rescatar que esta cadena cerrada va a actuar con el fenómeno de cocontracción. Entonces, dejar en claro, desde aquellos primeros estudios, la cadena abierta
genera más tensión sobre el ligamento cruzado que la cadena cerrada. Pero la cadena cerrada genera el efecto de cocontracción, pero aumenta las fuerzas compresivas que van a depender de la clínica asociada que mi paciente tenga para utilizarlo o no con criterio. Obviamente que estos fueron los goles estándar del estudio de ligamento y estrés. Los trabajos de Baymont, Johnson y colaboradores, que fueron estudios in vivo. Aquí hay que destacar entonces que ellos, a partir de estudiar pacientes sometidos a artroscopía, donde le colocaban el sensor Hall, pudieron medir la tensión del ligamento en tiempo real ante determinada demanda. Y, por ejemplo, veían aquí que una rodilla, 15 grados de extensión, contra una resistencia de 15 Nm o de 30 Nm, llegaban a generar un estrés de un 4%, un importante estrés. Cuando hablamos de la transferencia de 30 Nm a kilo, no llegamos a 4 kilos. Y resulta que hay chicos que entrenan en etapas púberes, adolescentes y de iniciación con 20, 30 y hasta 40 kilos, el 50% a veces de su peso corporal con una cadena abierta. Ojo, como también dijo el doctor, esto se deteriora con el sobreuso y un estrés inadecuado. Yo puedo fortalecer el cuádriceps, pero pago un costo con el ligamento. A los 2 años estudiaron la cadena cerrada y el mismo sensor. ¿Y qué vieron? Que también a partir de los 10 grados el ligamento cruzado tiene tensión cuando yo genero una sentadilla y luego desaparece. Pero en los primeros grados lo tengo. Menos estrés, pero lo tengo. Y ellos relatan y sugieren la lectura de este estudio para todo lo que deban rehabilitar, que el cuádriceps isométrico a 15 grados contra 30 Nm de torque me da 4.4 de tensión, que un test de Lachman a 150 Newton de roce anterior 3.7, que una sentadilla 3.4, que un isométrico a 30 2.7, y así hay una escala que todos debemos conocer, donde básicamente vamos a tener ejercicios de cero costo y carga. Básicamente se remarca la caminata hacia atrás y la caminata ascendente. Por eso es muy importante en las cintas rodantes empezar a caminar hacia arriba, nunca descendente, para estabilizar esta cadena posterior. El mismo grupo estudió y ya empezó a ver a los otros condicionantes del ligamento cruzado anterior. Y determinaron que la cocontracción de los músculos gemelos y cuádriceps producían mayor estrés del ligamento a 15 grados de flexión de rodilla, superando a la tensión de la contracción aislada de cada uno de ellos. Hicieron un estudio con el mismo sensor y con electroestimulación, y aquí podemos ver entonces donde la cocontracción del cuádriceps y de los gemelos genera un estrés por arriba del 5.5% del ligamento. Esto es lo que ellos denominaron y se denomina la dupla de la muerte. Cuando un cuádriceps tira para adelante la tibia y los gemelos tiran para atrás al cóndilo femoral, se genera la ruptura de este ligamento. Esta hoy pasa a ser lo que se dice en las lesiones indirectas, como también se comentó hace un ratito. Ya no tenemos tanta lesión de contacto. Estas son las llamadas lesiones autógenas, por descoordinación y una falta de control motor. Un cuádriceps potente, un gemelo potente, atacan a este pobre ligamento. Entonces, hay que tener cuidado en los equilibrios y en las valoraciones de fuerza para prevenir y para rehabilitar y encontrar estos equilibrios. Valorizando al músculo sólido como protector primario del ligamento cruzado anterior. Espero que después de esta charla muchos fisioterapeutas y profesores de educación que hagan readaptación se planteen el valor de este músculo olvidado. El sólido es un músculo monoarticular, frenador directo de la tibia. Por lo tanto, pasa a ser el segundo elemento hermanado al ligamento cruzado anterior que va a fijar la tibia en defensa de la traslación anterior. Ya los trabajos de Sherwood y colaboradores en cadáveres comprobaron especialmente cómo el sólido y la flexión del tobillo me retrae la traslación anterior de la tibia. Sugiero esta lectura. Y cómo luego el trabajo de Colm y Tournier biomecánicamente pudieron estudiar el comportamiento en plataformas de caída
con test de caída sobre plataformas de fuerza, evaluar la acción de este músculo en personas sanas, reconstruidas y con ligamento roto. Sugiero una mayor profundización y la incorporación, como ya veremos, de programas de rehabilitación hacia este músculo, como a los isquiotibiales, como los músculos protectores de esta plastia ligamentaria. Mucha agua, como les dije, corrió bajo el puente, muchas revisiones, los efectos de los ejercicios de cadena cinética abierta versus cerrada en pacientes con rodilla, una revisión del año 2010, Open contra Closed Kinetic, otra revisión, los efectos de la cadena abierta y la cadena cerrada, otra revisión, 2017, 2018, hay algunas cositas más, los fanáticos de una cadena o de otra. Acá no hay que ser fanático de nada, acá yo creo que la conclusión de todas estas revisiones son básicamente que tienen una baja incidencia metodológica, precisamente porque hay pocos ensayos clínicos randomizados que nutran a estas revisiones y a estos metaanálisis. Por lo tanto, el concepto biomecánico y el concepto anatómico deben prevalecer sobre algunos informes que muchas veces están cegados. De hecho, entonces, nosotros, como metodología filosófica, contraindicamos todo ejercicio de cadena cinemática abierta los primeros 4 meses de una rehabilitación de una plastia de ligamento cruzado anterior. ¿En qué nos basamos? En que esperamos a 3 meses el proceso biológico y a veces 4, dependiendo la concomitancia y el sexo, y esperamos a ese proceso biomecánico y biológico integrarlo en tiempo y forma. No es una cuestión ni de moda ni de capricho, es un sustento científico llevado a la práctica con resultados como también ya veremos. Algunas consideraciones para cerrar el tema. Engi y Werner 2007 mostraron que el inicio temprano de una cadena abierta al mes luego de una reconstrucción con injertos isquiotibiales promueve una mayor laxitud anterior de la rodilla que si la comienzo al 3er mes. Sin embargo, Escamilla y colaboradores, principal estudioso de la cinemática de la rodilla, Fleming y colaboradores en el 2005, demostraron que es posible realizar ejercicios de cadena abierta para el fortalecimiento de los cuádriceps sin sobrecargar el injerto, proporcionando lo que ellos plantearon un ROM restringido, es decir, realizar la activación del cuádriceps entre 90 y 45 grados de flexión de rodilla. A colación de estos informes, este excelente trabajo de Fukuda con su equipo brasilero, este trabajo tiene un nivel de evidencia 1, propusieron ejercicios de cadena abierta en rango restringido después de una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Se propusieron determinar si el inicio temprano de la cadena abierta para la fuerza de los cuádriceps en un rango restringido de 90 a 45 puede promover una mejora clínica sin causar laxitud anterior de la rodilla en pacientes después de una reconstrucción con semitendinoso recto interno. En los términos de la laxitud anterior de la rodilla, el inicio temprano para el fortalecimiento de los cuádriceps en un rango restringido no mostró diferencias con respecto a un inicio tardío, 3 meses de rango completo. El grupo de cadena abierta temprano mostró los mismos hallazgos en relación a dolor y la mejoría de la función cuando se compararon con los resultados del grupo de ejercicio abierto tardíos. La magnitud de la diferencia de fuerza de los cuádriceps entre los dos protocolos, temprano y tardío de rehabilitación, fue aproximadamente un 5% mayor en el grupo temprano. No obstante, esta diferencia no fue clínicamente significativa, en especial porque ambos grupos mostraron la misma función en las pruebas de salto a los 6 meses. O sea que aquí tenemos una evidencia de que no queremos arriesgarnos a que el deportista, el paciente, se libere, se suelte y termine ese rango terminal agrediendo a la plastia. Este informe, que es un nivel de evidencia 5, porque es el informe de los expertos, de quienes han vivido muchas experiencias con ligamento cruzado, presentado hace muy poquito, ¿qué nos dice? Restaurando la fuerza extensora de la rodilla luego de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. El comentario clínico de estos expertos. Nos dicen que una de las principales prioridades de la rehabilitación después de la cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior es la restauración de la fuerza extensora de la rodilla. Los déficits residuales en el tamaño
y la fuerza de los músculos extensores de la rodilla después de una lesión están relacionados con una biomecánica deficiente, una función reducida, un mayor riesgo de artrosis de rodilla y un mayor riesgo de reincidencia al regresar al deporte. La mayoría de los estudios indican que la fuerza muscular del extensor de rodilla generalmente no se resuelve hasta antes del año para volver al deporte. Estos déficits y resultados funcionales aumentan el riesgo de ruptura al volver al deporte hasta los 2 años, en 1 de cada 4 pacientes. Existen 2 estrategias para normalizar la fuerza del cuádriceps después de la cirugía. Recomiendan, primero, limitar la pérdida de fuerza después de la lesión y la cirugía, o sea, el tiempo diagnóstico de la lesión, la ocurrencia y la cirugía. Por eso toma gran importancia la rehabilitación prequirúrgica y subir la fuerza de este aparato extensor. Y segundo, maximizar y acelerar la recuperación de fuerza después de la cirugía. Y esto no es de hablar de una rehabilitación acelerada, esto es de hablar de una rehabilitación lógica y con sentido común, y qué estrategias y recursos utilizo para fomentar la fuerza de este cuádriceps. Cerrando la idea, ¿qué dicen? A menudo el fortalecimiento voluntario por sí solo es insuficiente para restaurar completamente la fuerza muscular del extensor de rodilla. Y el uso de la estimulación eléctrica y el entrenamiento de resistencia debe emplear todos los modos de contracción. Utilizar el ejercicio de cadena cinética abierta y cerrada de ambas extremidades y avanzar desde el entrenamiento de fuerza, analítico a funcional, como parte de un enfoque priorizado para restaurar esta función neuromuscular. Además, pensar más allá de la musculatura de la rodilla y corregir la disfunción de la zona media y de la cadera. Recomendaciones a tener en cuenta y replantearnos algunos aspectos. Vamos a dividir el proceso postoperatorio en distintas etapas. La terapia domiciliaria normalmente es una etapa inicial de máxima protección que va a durar de 10 a 14 días, donde vamos a tener el control de la inflamación con compresión, elevación y hielo. Recomendamos 30 minutos cada 2 o 3 horas. A partir del 5º o 6º día, podemos comenzar con contracciones estáticas de cuádriceps y movimientos de flexo-extensión con apoyo de talón sobre el plano. Toda la etapa domiciliaria va a estar siempre sujeta a una etapa de apoyo, que es sujeta a la evolución de la terapia de consultorio. Nunca dejo que el paciente en la casa no haga nada. Siempre vamos a dar recomendaciones de movilidad, de estiramiento, de lo que veamos que hay déficit para lograr la normalidad. Nosotros recibimos al paciente entre el día 10 y el día 14, 15 máximo, según consigna de turno, quita de puntos o visita al cirujano para comprobar que la herida está bien y deriva al consultorio. Nos vamos a tomar 6 semanas promedio para una terapia de consultorio y una terapia en agua. Los objetivos innegociables de esta terapia son pronta recuperación de la movilidad articular, énfasis en la extensión total. Puedo negociar pérdida de 10 a 15 grados de flexión, pero nunca negocio 3 grados de extensión. Nunca. Inmediata estimulación propioceptiva. Ojo, que no se les vaya tampoco la moda de la propiocepción. Muchos de estos pacientes tienen lesiones concomitantes de menisco, sutura o osteocondrales, como mencionó el doctor Cruz. Ojo, las cargas propioceptivas pueden aumentar esa sintomatología. Por más que el chico esté bien operado, tengo residuales de este problema. Y progresivo fortalecimiento muscular. Se contraindica extensión de rodilla en cadena cinemática abierta. Recomiendo la lectura de este trabajo, obviamente del conocido Will y Andrews, seguramente por todos, donde marca unas pautas específicas para muchos lineamientos, hombres, mujeres, niños y lesiones asociadas. Vamos a ver entonces cómo logramos algunos de estos ejercicios. Bien, mucha movilidad rotuliana,
Que a ver, ahora no me toma los videos, vamos a hacer una quita de puntero, a ver. Movilidad rotuliana, trabajo de la cadena posterior, estimulación inmediata del cierre en tornillo, como se llama, de la rodilla, buscando el bloqueo. Debo evitar retracciones, debo estar atento a toda esta sintomatología de la cadena posterior. Fundamentalmente, si la cirugía es de tendón rotuliano, trabajar posibles adherencias en grasas de Hoffa o suprarrotulianas, evitar esas sinovitis residuales. Si la lesión es de isquiotibiales, hay un dolor residual exacerbado. Debo trabajar muy bien esa cicatriz, porque eso va a generar un muñón residual. Y rápidamente debo lograr este objetivo. Movilidad tranquila, no forzada por el momento, y extensión terminal, como podemos ver ahí. Luego vamos a trabajar, todo rehabilitador de rodilla debe tener una silla americana para poder trabajar, isquiotibiales en todas sus variables. Si es cirugía de semitendinoso recto interno, con mucho cuidado y prudencia, fase concéntrica, estática excéntrica, elongación de la cadena posterior, y todo el trabajo de cuádriceps lo vamos a hacer con una asistencia de polea. Nunca hacemos la cadena abierta liberada. Asiste el paciente con polea, cierra conscientemente la rodilla y la carga la vamos a realizar con colocación progresiva de peso. El objetivo es extensión terminal, resistencia progresiva y obviamente control motor para una posible transferencia. Luego vamos a trabajar toda la cadena peripélvica con distintos sistemas de poleas o bandas elásticas, lo que tengan, pero no debo dejar de lado el control terminal de la extensión de la rodilla. Todo el trabajo peripélvico con control de rodilla, para luego incorporar entonces ya la cadena cerrada siempre en rango corto. Esto es seguro, esto es co-contracción. ¿Qué estuve haciendo con todas estas ejercitaciones? Preparándome para la bipedestación y pasar a lo que se llama la fase inicial propioceptiva. ¿En qué va a comenzar esto? ¿En qué va a consistir? Debo prepararme para la marcha, el destete de la férula, que nosotros usamos como kitty pom, y luego el inicio de pasaje con muleta debe ser progresivo aquí. Descarga de peso, control terminal de la rodilla, alternancia de talón planta-punta. Empiezo con aumento acelerado de rodilla y control de la otra pierna. Son driles de marcha. Sentadilla corta, monopodal y unipodal. Intensifico el trabajo de quién aquí, del sóleo. Nunca trabajo con esta plataforma que lo suelo ver en los consultorios en posición al contraria. Estoy desestabilizando la rodilla. Es una acción innecesaria del cuádriceps. Entonces, ojo, todo lo que sea trabajo de cuádriceps inhibiendo la acción del isquio y del sóleo está contraindicado. No puedo hacer una sentadilla contra la pared. Es un ejercicio de moda y está contraindicado. Consideren siempre la llamada posición del esquiador, tronco hacia adelante. Esa es la técnica que el chico tiene que aprender. Para minimizar los efectos ahora del cuádriceps, voy a tener tiempo para estimularlo. Pasamos ya a insistir con la cadena posterior. Pasamos a planos inestables ya sobre el final de la etapa. Bipodales, unipodales. Tengo que empezar a trabajar el ataque y la recepción en escalera, siempre con escalones bajos para luego pasar a un escalón convencional de 15 a 18 centímetros y luego la progresión de marcha. Todo esto tiene que ir llevando una madurez, una lógica y una cronología en cuanto a la sintomatología, que el chico va ganando locomoción, pero va manteniendo su postura. Luego incorporamos los trabajos propioceptivos, vías reflejas, trabajos de estabilización en cuadrupedia, paso en segundo plano. Luego incorporo los trabajos rotacionales, y aquí solo una mención. Muy bien dijo el doctor Cruz, es imposible reproducir, por más que los cirujanos nos hagan un andamiaje anteromedial, el componente rotatorio del ligamento. Nunca por ahora, hasta que no aparezca un ligamento biológico,
vamos a poder componer la rotación del ligamento. Por eso tenemos artrosis postquirúrgica. Podrán ser muy buenos en el tope anterior. Por eso necesitamos que los fisioterapeutas incorporen precozmente. ¿Qué estamos haciendo aquí? Trabajos rotacionales, señores. Debemos incorporar a los únicos 2 rotadores que tiene la rodilla, y nadie los menciona: bíceps corto y popliteo. No tenemos otros rotadores, porque los isquiotibiales trabajan en cadena larga. Entonces es importante que trabajemos toda esta musculatura en el sentido rotacional. Obviamente con todos los sistemas de perturbación que vamos a tener para la propia sección, que solamente aquí es mostrarle, y ya pasamos a la progresión bipodal, monopodal y con distintas superficies, solo para que tengan una mirada y un criterio. Bien, ¿por qué nosotros incorporamos trabajos de agua? Terminados los primeros 30 días del postquirúrgico, nuestros pacientes hacen 3 sesiones, lunes, miércoles y viernes en consultorio, martes y jueves hidroterapia. La hidroterapia, por favor, no es mandar al paciente a nadar. La hidroterapia tiene que tener un natatorio, una pileta adaptada para rehabilitar y un fisioterapeuta preparado para atacar este problema. Los objetivos son exactamente lo mismo: movilidad rotuliana, estiramiento de la cadena posterior, cadena cerrada precoz, trabajos peripélvicos, incorporación de marcha hacia atrás, driles de sentadilla, trabajo de cadena posterior, iniciación a la escalera y en la fase final, progresión de distintas actividades. Realizamos un estudio comparativo de movilidad articular durante la rehabilitación postquirúrgica y la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, todos con técnica hueso, tendón, hueso, con un programa de consultorio versus un programa combinado de consultorio y agua, un trabajo realizado por el licenciado Coponi, un coequiper mío, hoy doctorando sobre este tema, y quien les habla en conjunto con el doctor Aparicio. ¿Qué es lo que obtuvimos? Intentamos evaluar el comportamiento de la movilidad articular de flexo-extensión luego de realizar 2 protocolos diferentes de trabajo, uno solamente en consultorio y otro grupo de doble estímulo, consultorio más agua. A los 2 meses, el grupo que realizó el doble protocolo, consultorio más agua, obtuvo mejores resultados, con diferencias significativas que el grupo que solo realizó el protocolo de consultorio, logrando a su vez una movilidad articular completa comparada con su lado sano, o sea, el contralateral. Señores, tenemos una estrategia que ya está documentada, no solo por nosotros, sino por muchos centros que investigan el tema. No dejemos este recurso, porque esto da calidad y seguridad al paciente para recuperar la marcha y la movilidad, objetivo primordial de esta etapa. ¿Qué es lo que valoro al final de esta etapa? Puedo evaluar la movilidad articular objetivamente. La extensión, la pérdida de la misma no debe superar los 3 grados. La flexión activa tiene que estar entre 110 y 115 y la pasiva entre 120 y 130. Otro error. Debo valorar siempre ambos tipos de flexión. Y explico por qué. Porque me ha pasado que el paciente logró 115 grados de flexión activa, le dije, estás de alta, andate al gimnasio, lo vuelvo a ver a los 4 meses y este chico sigue en 115 grados. Debemos considerar siempre que yo puedo haber tenido aquí una restricción o un bloqueo, una adherencia. Si yo no constato la diferencia entre activo y pasivo, no descubro una rigidez articular. Y esa rigidez después de 4 meses se hace muy difícil de revertir. Si yo la tengo aquí temprano evaluada y yo evalúo la movilidad todas las semanas, puedo generar una manipulación, una ruptura de esta adherencia y obviamente avanzar. Si no, esto puede llegar a ser la decisión de un cirujano de tener que llevar bajo anestesia al paciente para una movilización. Gracias a Dios, hace 12 años no hacemos una movilización bajo anestesia por rigidez articular de un receso suprarrotuliano o de alerones. Pero para eso hay que estar atento, el fisioterapeuta y el médico, y medir.
Si no tengo los 3 grados o tengo más de 3 grados, me comunico con el cirujano y le digo, acá está pasando algo que no me gusta. No va a desfase. Esta es la llave para la próxima fase de gimnasio. Hablamos con el cirujano y decidimos una terapia agresiva de 15 días, 20 días, para trabajar la cadena posterior, que puede estar retráctil su cápsula o su cadena posterior por temor. Si fracaso con esa terapia, puede ser el comienzo de una fibrosis, de una artrofibrosis intraarticular, y esto tarde o temprano lo va a tener que resolver el cirujano con una nueva revisión, pero no se me puede pasar de largo. Por lo tanto, el paciente a su vez debe realizar una marcha normal y controlar la extensión de rodilla, analítica y funcionalmente. ¿Qué significa esto? Pacientes que te logran buena extensión pasiva, pero cuando lo ve caminar, te caminan con un patrón retráctil flexo. Ese chico tiene que madurar la marcha y tiene que mejorar este patrón. No debe pasar de lado. Así medimos la pérdida de extensión. Se debe medir con una llamada regla en L, donde tengo que medir la altura de los talones. Por favor, no evalúen más con el paciente en decúbito supino, con un goniómetro convencional, porque eso tiene mucha falla metodológica. ¿Esto qué me dice? Que si yo tengo aquí una diferencia de 5 centímetros, tengo de 5 a 5.5 grados de pérdida de extensión. Este chico no pasa de etapa. Esta misma forma de medir que se hace con las rótulas afuera, también se usa de terapia. Porque si este chico me está haciendo una retracción del complejo posterior cápsulo-tendinoso, necesita terapia de deformación de los tejidos. Y esto se logra con estiramientos de 10 a 15 minutos, de 2 a 3 veces por día. Por eso le hablo de una rehabilitación agresiva a este complejo posterior. Si yo no lo resuelvo, lo va a tener que resolver el cirujano tarde o temprano. La flexión la vamos a evaluar con la goniometría, obviamente convencional, como dijimos, activa y luego pasiva. Si no tengo una diferencia de 10 a 15 grados, tengo un problema de rigidez articular. Hoy tenemos un montón de dispositivos tecnológicos que no amerita hablar aquí, que con cualquier celular tenemos 3 o 4 aplicaciones que nos permiten medir con precisión todo el rango de movilidad y grabarlo y registrarlo y tener aplicaciones. Pero esto es lo que nadie puede dejar de hacer en una consulta kinésica. Y este artículo merece la pena hablar porque es el primero que involucra el concepto de movilidad y artrosis, involucra a los rehabilitadores. Obviamente, ¿quién va a discutir a Shelburne en este caso? Y ellos dicen cómo, en una revisión después de 10 años, la pérdida de movimiento normal de la rodilla agrava otros factores relacionados con el desarrollo de osteoartritis luego de la cirugía. Entonces, sí es fácil echarle la culpa al cirujano, no tensionó bien, le quedó laxo, por eso tenés artrosis. Puede ser una causa, pero miren qué nos dicen. Los pacientes con un rango normal de rodilla obtendrán mayores puntajes objetivos que los pacientes con un movimiento menor al normal. Un estudio de corte nivel de evidencia 2. Los pacientes fueron evaluados en forma prospectiva a más de 10 años luego de una reconstrucción de este ligamento cruzado anterior, de acuerdo a los criterios del Comité Internacional para la Documentación de Rodilla. ¿Qué dicen? El factor estadísticamente más significativo relacionado con un puntaje subjetivo más bajo fue la falta de una extensión normal de rodilla. La pérdida de flexión normal también fue significativa. Los pacientes que tenían meniscectomía o daño del cartílago articular tuvieron puntajes subjetivos significativamente más bajos si además presentaban un movimiento menor al normal. Por favor, señores, movilidad normal no se negocia bajo ningún punto. Si el chico viene con una lesión condral y viene con una lesión meniscal, no puede seguir el patrón normal que yo les planteo acá. Todo es más largo, todo es más tedioso, porque el pronóstico va a ser peor. Concluir, la pérdida de 3 a 5 grados de tensión de rodilla, que incluye la pérdida de hiperextensión, afecta de manera adversa los resultados subjetivos y objetivos luego de la intervención quirúrgica, especialmente en combinación con meniscectomía y daño del cartílago articular. Y ya hace 35 años, Rosenberg y Paulus nos hablaron de la artrofibrosis de forma maligna y benigna. Los más viejos lo habrán escuchado, los más jovencitos, pónganse a estudiar esto. Me llega un paciente de 1 año y 1 mes operado de ligamento cruzado anterior,
jugador profesional de fútbol sala, fútbol 5, fútbol futsal, no sé cómo le llaman ustedes en México, con 90 grados de flexión y una pérdida de extensión de rodilla de 14 grados. O sea que este chico se estaba moviendo con 76 grados de movilidad flexoextensora. Esta es una artrofibrosis maligna, que es aquella que dice que es el síndrome de la contractura infrapatelar, aquella que supera 10 grados de pérdida de extensión con atrapamiento rotuliano. Señores, para que un deportista llegue a esto, hubo desidia y atrogenia de toda la comunidad médica, desde el médico, el fisioterapeuta y el profesor, que no detectó esto. ¿Qué podemos hacer con esto? Una revisión, pero a grandes costos articulares. Entonces, que a nadie le tenga que pasar esto, porque todos tenemos problemas, pero esto tiene mucho que ver con la desidia. A cualquiera se nos puede infectar, a cualquiera nos puede fallar un injerto, pero esto tiene que ver con que nadie estuvo arriba de estos conceptos que venimos hablando, que son el ABC de una rehabilitación. Y la responsabilidad aquí es conjunta. Si logré el objetivo de la buena movilidad, logré el objetivo de la marcha, 2 meses y medio, no hace más nada conmigo en el gimnasio, lo puedo mantener con una dosis de pileta, perdón, en el consultorio, lo puedo mantener en pileta, pero ya lo mando a gimnasio. En el gimnasio nos vamos a proponer una terapia preparatoria de 8 semanas, 2 meses más, y una terapia específica de 4 semanas. Los objetivos: fortalecimiento muscular, correcta elección en tiempo y forma de las cadenas de movimiento. Por primera vez empiezo a pensar en fuerza. Intensificamos la estimulación propioceptiva dinámica con orientación coordinativa. Esta etapa preparatoria tengo que involucrar fortalecimiento muscular convencional, concéntrico, estático, excéntrico con máquinas y poleas. Cuádriceps, solo en cadena cerrada trabajamos. Isquiotibiales, cadena abierta y cerrada. Tríceps fural, sóleo peripélvicos, abierta y cerrada. Lumbopélvicos, estabilización lumbopélvica. Bicicleta y caminata en cinta, jugando con la inclinación y la velocidad. Por favor, esto es clave, el entrenamiento en las 3000 frente a un espejo. Y con la inclinación ascendente, tiene que haber un patrón de cadencia, tiene que haber un control motor y tiene que haber una estabilización jugada con la inclinación. Por eso las 3000 en un gimnasio de rehabilitación no tienen que estar frente al televisor, tienen que estar frente al espejo. No puede un paciente estar leyendo el diario mientras camina o hablando por celular. Tiene que estar concentrado y guiado en este proceso, que va a ser el principal proceso de locomoción para pasar etapas más avanzadas. Aquí vamos a ver entonces distintas ejercitaciones para el core, cadera, sóleo, gemelos, con protección de rodilla total, aductores, abductores, peripélvicos, isquiotibiales en distintas variantes, extensores y flexores. O sea, estoy preparando a toda la musculatura que va a tener que trabajar después funcionalmente. Cadena cerrada, por supuesto, carga, dosis de carga, progresión de carga, bilateral, unilateral, y lo voy preparando para el gesto del trote. ¿Cuándo voy a permitir trotar? Voy a permitir trotar, perdón porque me pasé una. La etapa específica va a valer de un fortalecimiento muscular isocinético. Realizamos trabajo ahora de cuádriceps isquiotibiales por primera vez, cadena abierta y cadena cerrada. Inicio de trote en cinta y campo de preferencia césped. Se autoriza trote ante una correcta biomecánica de la marcha y una evaluación isocinética, donde el cuádriceps de la pierna afectada representa el 80% de la sana. No tienen isocinesia, hay dinamómetros de bajo costo, hay encoder, hay muchas modalidades de evaluar la fuerza, pero tienen que evaluarla, señores. De alguna forma se debe evaluar la fuerza. Dejemos de la subjetividad. Me parece que esto y me parece que lo otro. Esto debe ser objetivo, y más que todo si estamos con un deportista profesional. Luego vamos a acceder a una evaluación funcional para determinar las pautas de trabajo para la vuelta al campo. Entonces, hago la isocinesia. ¿Cuándo dejo correr? Cuando tengo un patrón de marcha
de carga monopodal con extensión correcta y despegue en fase final con extensión. Si yo aquí tengo un déficit de la extensión o tengo un mal control motor de este engrama, no puedo mandar a correr, porque lo que voy a hacer con este microtrauma es aumentar la patología fundamentalmente en la cara anterior de la rodilla, y es acá donde empiezan dolores de tendinitis, sinovitis reaccionales y obviamente alteraciones biomecánicas. Si este estudio me da bien, si la isocinesia me da bien, entonces ahí pasamos al trote. En el trote hoy tenemos también pilas de programas para poder evaluar la buena carrera en el plano transversal y en el plano, obviamente, sagital. La valoración isocinética nos va a dar los datos, agonistas, antagonistas y la relación. Y esto hoy es, obviamente, el pilar para autorizar el trabajo de campo convencional. ¿En qué hacemos la evaluación funcional? Vamos a tomar una evaluación lumbopélvica, extensores, flexores y sus relaciones, puente lateral, izquierdo-derecho y sus relaciones, univalantés, un squat a una pierna, el single hosted, un drop con caída bipodal y unipodal, y test de flexibilidad con el test de ACK, el test de toma y el test de flexión de tobillo en cadena cerrada. Me encantaría hablar mucho más tiempo de toda esta valoración y cuáles son los alcances, pero básicamente nosotros sacamos acá un puntaje para poder determinar el nivel de cada una de las evaluaciones y proponerle al deportista, en conjunto con su readaptador o su fisioterapeuta o su entrenador, los déficits. Solo les digo que más de 500 evaluaciones realizadas, el 8% solo cumple con los requisitos de esta evaluación a los 6 meses. Sin embargo, muchos han tenido el alta médica para volver al deporte y la evaluación era completamente aberrante. Por lo tanto, olvidémonos de la cronología. ¿Cuánto hace que te operaste? 7 meses, doctor. Empezá. Hay que olvidarse de eso, o de un cuestionario positivo. Hay que valorar y objetivar. A título informativo también les comentamos que muchas de estas evaluaciones tienen la mirada subjetiva del instrumentador, el que las está mirando, y es muy válida la experiencia. Estamos terminando el desarrollo metodológico llamado Human Motor entre la Universidad de Rosario y Precision, donde hacemos una evaluación cinemática objetiva en tiempo real. Utilizamos una Kinect. No necesitamos marcadores, tenemos una batería de test funcionales, obtenemos informes en PDF con las máximas amplitudes de movimiento y es de un costo accesible. O sea, miramos en tiempo real los movimientos que van a generar, básicamente, trasladado a este avatar y a toda la dinámica del movimiento en un test de la estrella, en un hop y en una sentadilla bipodal. O sea que con esto nosotros estamos tecnificando la mirada subjetiva hacia datos precisamente objetivos y detectar la problemática de nuestro deportista. Como conclusión de este desarrollo, hay más de una década de hallazgos en investigación que han demostrado y documentado que la sentadilla bipodal, la unipodal y el test de la estrella son medidas confiables y con validez como prueba dinámica para predecir el riesgo de lesión o el pronóstico evolutivo. Son útiles entonces para predecir este riesgo en las extremidades inferiores, para identificar riesgos o déficit de equilibrio dinámico y para realizar un programa de seguimiento terapéutico de entrenamiento. A través de Human Motion pretendemos informatizar las mediciones, reduciendo el margen de error humano en los datos y los valores recomendados. Cuando mandamos a la terapia de campo lo vamos a hacer con la evaluación funcional previa, marcando en este algoritmo todas las alteraciones, los déficits, las normalidades, potenciar algo, mejorar lo otro, entrenamiento progresivo de la resistencia, fuerza, velocidad, coordinación, flexibilidad, estabilidad lumbopélvica. Empezamos con cambios de dirección y recepción de saltos. A partir de esto, normalmente, entre 2 meses y 2 meses y medio, reevaluamos con algunas cuestiones y autorizamos la etapa de entrenamiento específico, que va a ser de 8 a 12 semanas más, 2 o 3 meses más, y aquí ya aplicamos ejercitaciones de complejidad coordinativa con y sin elementos y técnicos específicos del deporte. Para arribar acá tuve que haber pasado todas esas llaves de entrada y tener la normalidad, si no me quedo. Si sumamos las etapas, estamos entre el mes 10 y el mes 12.
El alta deportiva, ¿cuándo va a ser? Cuando un test de fuerza dé el 90%, el de la pierna sana con el de la pierna afectada. Tomamos el single e incorporamos el triple hosted con una simetría menor al 10% entre pierna sana y afectada. Squat a una pierna y drop jump negativos. Tiene que haber un control de caída pélvico y de columna, y la flexibilidad debe estar normalizada. Para el campo, utilizamos el test de velocidad de 30 metros, el agility test, que tiene que estar en 11 segundos, puedo regalarle uno, y esto nos permite ver muy bien los cambios de dirección, y el test de agilidad de Illinois, que nos va a permitir un tiempo de base de 15 a 16 segundos. Aquí hay todo un panorama, entonces, en relación a las pautas, los controles que hacemos, y cuándo puede o no pasar de fase o etapa. Insisto, no es cronología. Aquí hay que respetar el tiempo que nos están diciendo las investigaciones, que es un año de base, para poder ir logrando objetivos. Y a partir de ahí, si se cumplen, nos vamos arrimando a esta famosa funcionalidad. Para despedirnos, tenemos formaciones virtuales en la universidad. Vamos a hablar 18 horas de ligamento cruzado anterior, con un abordaje integral desde su lesión hasta la vuelta al deporte, y en agosto vamos a tener un curso virtual totalmente tratamiento médico kinésico de la cadera del deportista, un nuevo desafío para la comunidad médica y kinésica relacionada al deporte, nuevos enfoques biomecánicos, semiológicos, quirúrgicos en la rehabilitación de la cadera. Informes lo pueden tener en posgrado@ugr.edu.ar. Muchísimas gracias, perdón porque me excedí de los 10 minutos que me había cedido el doctor Emanuel, y quedo a disposición al final de esta mesa para preguntas, consultas o dudas. Gracias.